y bueno, extendiéndoles mis agradecimientos por el espacio académico y por la propuesta también de articulación con el posgrado que ustedes realizan justamente en temáticas tan interesantes que nos convocan y que justamente son parte también de la pasión que yo desarrollo por lo académico en estos puntos especiales de la protección de datos personales, la privacidad y demás. Así que bueno, voy a comenzar sí a compartir pantalla, la presentación que tengo para el día de hoy. Vamos a comenzar con este recorrido que versa sobre esta temática de protección de datos personales, lo que es posprivacidad y soberanía de datos, la proyección legal y esos nuevos desafíos en estas materias. Entonces, para situarnos un poco en la temática, entendemos que este panorama en el cual se inserta actualmente la protección de datos personales como disciplina nos lleva a un ecosistema donde existen técnicas de procesamiento de datos que no existían originariamente cuando se gestó por primera vez este plexo protectorio, regulatorio y en materia de principios. Y entonces, naturalmente, en esa protección de datos personales se plasman nuevos desafíos no solamente desde el ámbito y desde el plano de los derechos, como ser los típicos derechos que nuestros textos de raigambre constitucional han abrazado desde un principio, como son los derechos a la intimidad, a la privacidad, y en términos tal vez más modernos, esa autodeterminación informativa como derecho de pleno autogobierno que tiene cada titular del dato de decidir cuál va a ser el destino de sus datos y poder libremente también retirar esas decisiones al respecto de los mismos, sino que esos novedosos desafíos también vienen por vía de lo que sería también la redefinición de ciertos conceptos técnicos que también se encuentran entre nosotros hace largo tiempo, por lo menos desde la irrupción de las nuevas tecnologías, tales como las temáticas de inteligencia artificial, algoritmos y las técnicas, entre comillas, de perfilamiento, simplemente para englobarlos en un solo tipo de concepto. Entonces, no solamente los desafíos vienen desde la índole de lo jurídico, sino también desde la redefinición y reestructuración de ciertos alcances de las técnicas que se utilizan desde lo estrictamente tecnológico. Y a nivel político y a nivel también cultural, hoy en día en estos contextos que representan estos nuevos desafíos que les señalo, también existen nuevas posiciones y nuevas posturas respecto de lo que es el tratamiento y las necesidades de tratamientos en materia de datos. Y es así como nos insertamos y podemos caracterizar que las sociedades en las cuales nosotros estamos son sociedades absolutamente reduccionistas en cuanto a las individualidades en función de los tratamientos de datos personales que se realizan sobre nosotros. A eso nos referimos por dataísmo, o sea, todo está centrado en que nuestro reflejo como individualidad, como identidad digital, está simplemente dada y reducida al procesamiento de nuestros datos. Al mismo tiempo que tenemos alguna suerte de divinización de lo que son los algoritmos. Todo aquello que pasa por algún algoritmo es de alguna suerte bendecido por el tipo de resultado y por la perfección que en teoría se le coloca traslativamente a los resultados que arrojan los algoritmos, y esto nos lleva a tener sociedades que son netamente algoritmocentristas. Todo debe ser procesado, todo debe ser tratado y pasado por el filtro de los algoritmos, como alguna suerte de métrica de calidad absolutamente incierta e improbada. También tenemos el tema del perfilamiento, un perfilamiento sistémico absolutamente masivo que ya no solamente realizan quienes tal vez de forma anterior eran los únicos que se ocupaban del perfilamiento y por usos que tal vez estaban más naturalizados en nuestras sociedades, como ser el perfilamiento publicitario y comercial, sino que esto nos lleva a la verdadera hipervigilancia y control por parte también de los mismos estados. Y en un control, en un perfilamiento que no solamente tiene que ver con nuestros pareceres, nuestros votos como consumidores ahora y consumidores en ese mercado global, sino también en cuanto a nuestras caracterizaciones como individuos, como ciudadanos y demás, lo que nos lleva realmente a un escenario de sobreexposición que genera y engendra nuevos peligros que también tenemos que contemplar a nivel jurídico. Ahora, el punto es que las respuestas que nosotros tenemos que darle a estos segmentos no son respuestas tradicionales, no pueden ser las mismas respuestas conservadoras que hemos tenido a la fecha, por lo menos para abordar el tema de privacidad, sino que requerimos de respuestas tan innovadoras como las situaciones y las tensiones de derecho que necesitamos abordar.
en particular respuestas de carácter regulatorio que sean preventivas y que sean precautorias ante estas nuevas amenazas. Entonces nos posicionamos frente a este escenario de protección de datos personales que no ha variado en cuanto a su objeto de protección. Los datos personales continúan mereciendo protección y de hecho hoy más que nunca. Esto nos lleva a que tal vez nosotros antes desmerecíamos ciertas categorías de datos o mismo desmerecíamos ciertas subtipologías de datos, creyendo que por el simple hecho de que ciertas técnicas de procesamiento no permitían, por lo menos, procesar de manera útil o explotar determinadas tipologías de datos, como ser los metadatos, no tenían ninguna necesidad de ser protegidos. Por otra parte, también a nivel conceptual siempre hemos tenido la concepción errada de identificar al dato con la información, cuando la información son datos en relación. Y cuando nosotros realizamos eso, simplemente estamos descuidando todos aquellos datos que no calificamos como información, pero que sin perjuicio de lo cual, hoy en día, con las técnicas que se disponen, pueden servir para inferir datos de cualquier tipología, con cualquier tipo de carácter e impacto que nosotros no podamos conmensurar de manera preventiva. Entonces, lo primero que nos lleva a ese escenario de protección de datos personales es reestructurar un poco las concepciones que tenemos en torno a estos conceptos básicos a nivel protectorio. Los derechos fundamentales en juego han tenido, obviamente, una evolución jurídica, un gradiente evolucional de diferente tenor, de diferente grado. Como veníamos hablando antes, el tema de la intimidad y la privacidad tal vez no han sido los conceptos que de forma más clara y tal vez más embrionaria han dado origen a esa protección en materia de datos personales, más relacionados a las temáticas de honor, más relacionados a las temáticas del derecho a la imagen. Pero esto obviamente se plasma en la era moderna con este concepto alemán de la autodeterminación informativa, un concepto superador de los anteriores e inclusivo de los anteriores, que trasciende la mera intimidad. La autodeterminación informativa tiene que ver más con un concepto de soberanía y de autogobierno a nivel individual, fusión de esa autonomía de la voluntad que tenemos cada uno de nosotros de disponer la información que a nosotros se nos refiere del modo en el cual nosotros decidamos y querramos. Y esto nos lleva y nos vuelca en el concepto de consentimiento, un principio general en materia de procesamiento de datos personales siempre ha sido la temática de consentimiento del titular del dato como base para los tratamientos. Y es fundamental volver a revalorizar el concepto de consentimiento del titular del dato, máxime cuando hoy en día lo tenemos enriquecido con el tema de la información. O sea, sabemos que si el consentimiento no es debidamente informado, ese consentimiento es inválido. Por otra parte, si nosotros miramos en este torbellino de esta revolución tecnológica y la masificación de la actividad de procesamiento de datos, notamos que tal vez uno de los principios más mancillados ha sido el del consentimiento del titular del dato, por simple hecho del giro industrial y las modalidades adhesivas de contratación. En realidad, el titular del dato asiente. Genuinamente no está consintiendo en los términos jurídicos de ese concepto y por otra parte tampoco encontramos realmente procesos debidamente adecuados de información en los cuales realmente esa autodeterminación informativa se plasme de forma plena e inobjetable. No, prácticamente no. La industria ha llevado a que el titular del dato simplemente asiente y muchas veces esa información o bien es opaca o sobreabundante o defectuosa o simplemente oculta, desconocida a los efectos simplemente de su confianza absolutamente fragmentada. Y esto conduce a que esas nuevas técnicas, al introducir esos nuevos riesgos, por el simple hecho de que estamos trabajando con ese activo intangible que siempre les insisto y que algunos refieren por el petróleo de nuestros días, ya es vetusto, ya sabemos que nuestras economías son economías basadas en datos. Nuestras economías se mueven a través del procesamiento y la explotación de los datos personales al punto tal que nosotros hemos tolerado ciertas conductas y ciertos tratamientos que naturalmente podrían ser caracterizables como abusivos, pero que están inmersas en nuestras sociedades y que no encontramos punto de retroceder esos tratamientos o considerarlos ilícitos. Ni siquiera nos planteamos esa idea por el grado de naturalización que existen de la introducción de estos riesgos industriales de procesamiento en nuestras propias idiosincrasias sociales. Y esto lleva a que se generalice esas prácticas abusivas
sobre el tratamiento automatizado de los datos, lo cual afecta a escala masiva a todos los titulares de los datos. Ya veníamos viendo que en su origen tal vez los primeros o las primeras afrentas han sido por vía del tema de la generación de los perfiles publicitarios, perfiles comerciales, crediticios, pero esto no se quedó allí. La industria fue creciendo y esa generalización del perfilamiento automatizado sobre los individuos, sobre los titulares de los datos, en todos los diversos roles que ejercen hoy en día en sociedad, conlleva a un trato indigno y a una parametrización analítica que genera daños a escala masiva en todas las fases, en todos los roles, en todas las actividades que nosotros tenemos, aún en nuestra propia actividad como ciudadanos. Simplemente como partícipes de nuestras democracias, somos permanentemente vigilados y parametrizados y analizados. Y el punto es que estas democracias también empiezan, si podemos llamarlas democracias, empiezan a tomar decisiones sobre las técnicas de perfilamiento. Es decir, empiezan a tener efectos jurídicos bastante concretos en función de que esa toma de decisiones sobre las técnicas de perfilamiento terminan dando por resultado la distribución muchas veces de recursos, de derechos, de obligaciones y de aquellas cosas a las cuales se nos asegura nuestro acceso y se nos niega determinados accesos. El punto es si el individuo realmente ha sido informado de manera adecuada a punto tal de que ese perfilamiento sea producto de su consentimiento y por otra parte si es que en el caso de algún efecto jurídico adverso tiene derecho a oponerse a dichos perfilamientos, lo que no siempre está contemplado, ¿no? En este escenario global de control que estamos plasmando aquí con esta teorización, tenemos sociedades, como les decía, de vigilancia, donde se toma a escala masiva esas decisiones basadas en esos perfilamientos de carácter automatizados, haciendo uso de ciertas cosas que tal vez eran propias del marketing o de la mercadotecnia más agresiva de forma directa, como ser la segmentación de público, el targeting, la parametrización analítica, la estigmatización, la sobreexposición a nivel individual, pero lo que lleva a nivel jurídico simplemente como resultado es esa vulneración de carácter sistematizado de la autodeterminación informativa, donde tal vez no le vemos salida al titular del dato decidiendo verdaderamente o siendo informado acabadamente sobre todas estas acciones que pueden terminar siendo realmente abusivas, conforme mismo a nuestros plexos regulatorios consumeriles, que también pueden apoyar en paralelo ese rol protectorio que tienen los mismos plexos regulatorios en materia de protección de datos personales. Y por otra parte, otro resultado que ocurre al mismo tiempo y de forma, les diría, casi paralela, en materia simbólica también, no solamente desde lo fáctico, en las mismas sociedades de hipervigilancia, también se empieza a estigmatizar lo privado, o sea, ese bien jurídico que nosotros hemos construido dogmáticamente, teóricamente y procesalmente sobre el derecho a la privacidad, ahora es visto de malas maneras. Y es visto al punto tal de que si el individuo reclama esa privacidad es porque de algún modo se encuentra ocultando algo negativo, algo que puede ser perjudicial para la sociedad en un todo y que se coloca de manera sinonímica con lo ilícito. Esa estigmatización y la sospecha que se posa sobre lo privado nos lleva a que se pervierta también en estas sociedades de hipervigilancia lo que nosotros conocemos como el principio de la inocencia, donde no somos nosotros los individuos quienes debemos probar nuestra inocencia para ser merecedores de nuestra privacidad y nuestra protección de datos personales. ¿Y cómo se inserta el perfilamiento algorítmico en este campo? Bueno, como les decía, los actores de ese perfilamiento algorítmico al cual estamos siendo sometidos no son solamente las empresas, sino que es también el Estado, y ambos sectores trabajan entrecruzando datos y trabajando colaborativamente y cooperativamente. Por lo tanto, muchas veces tal vez tenemos este razonamiento binario o falaz de preferir tal vez el tratamiento por uno o por otro, creyendo que tal vez si lo realiza una entidad privada es mejor que si lo realizara el propio Estado, o a la inversa, si lo realiza el propio Estado es más beneficioso que si lo realiza un privado, porque un privado puede cambiar de manos y cambiar de intereses. Bueno, simplemente aquí el punto está en que ambos sectores, indistintamente de cuál preferimos o cuál no preferimos, ambos están sujetos a estos regímenes protectorios en materia de datos personales. Por lo tanto, aquí no se trata de quién mejor vulnera nuestros tratamientos, quién mejor vulnera las leyes de protección de datos personales, sino que ambos deben cumplir con el mismo nivel
ambas protecciones a nivel de datos que aplican de forma indistinta y que ninguno de ellos se encuentra exento de las responsabilidades por efectuar de manera equivocada esos tratamientos de datos personales de forma abusiva. Esos perfilamientos, bueno, tanto el sector privado como el sector público confluyen en cuanto al perfilamiento y lamentablemente este ecosistema nos lleva a que existan esas técnicas cada vez de manera más invasiva, mucho más peligrosa y más conculcatoria. ¿Por qué? Porque terminan teniendo la foto entera del individuo. No solamente el individuo en lo público, sino también el individuo en lo privado. Y el entrecruzamiento de esto nos da una foto absolutamente granular sobre todo aquello que reviste esa vida individual y por lo tanto el perfilamiento cada vez es más acabado, es mucho más profundo y por lo tanto a medida que aumenta y se incrementa esa profundidad, mayor es la intrusividad y los efectos jurídicos que obviamente puede tener. Y es ahí donde deberíamos caracterizar o empezar a caracterizar, a ver, consensuadamente de forma jurídica, que existen técnicas que son de alto riesgo a nivel de procesamiento de datos. O sea, hay técnicas que, ya sea por el volumen y por las técnicas que en sí mismas se aplican para procesar y analizar los datos, son riesgosas en sí mismas. Y ello referimos asiduamente a las técnicas de Big Data, de Data Mining, de inteligencia artificial, de Machine Learning y Deep Learning, y son técnicas que tienen una profundidad y una capacidad analítica en materia de datos que obviamente pueden generar peligros para los titulares y es por ello que no es menor esta consideración jurídica. Tan poco insignificante es, o sea, estamos hablando de una cuestión prácticamente capital, que la propia industria es la que genera todos estos conceptos, ¿no? de la ética de datos, conceptos que tienen que ver con lo que es la ética de la inteligencia artificial, la ética de los algoritmos, todas disciplinas que empezamos a generar de manera tal que nos apartamos de los lineamientos normativos, nos apartamos de las exigencias normativas y creamos todo un campo de normas potestativas en reemplazo de las exigencias regulatorias. ¿Por qué? Porque las exigencias regulatorias son por naturaleza exigibles, contrastables, auditables, mientras que las guidelines éticas no lo son. Entonces es la misma industria la que con su Data Ethics Washing nos propone todo un cúmulo de cosas que van a constituir valores agregados sobre cosas que van a ser procesamientos de carácter ético, cuando en realidad más que éticos deberían ser lícitos. Y lo cierto es que ninguna de esas cosas que cumplen como una suerte de valor agregado son opciones. Es decir, no hay una opción para trabajar lícitamente con los datos, no hay opción para trabajar sin consentimiento de los datos, no hay opción para vulnerar el principio de seguridad o de calidad de los datos, pero ellos nos venden que estos son aditamentos obviamente potestativos y que endiosan obviamente las técnicas que realizan con sus elecciones cuando en realidad son exigibles, o sea, no hay opción para incumplir la norma para ninguno de ellos. No debemos olvidar que todas estas cosas de las cuales hablamos son grandes industrias, entre ellas la inteligencia artificial. Si bien podemos hablar de la novedad científica que aporta más que novedad, porque si miramos hacia nuestro pasado cercano, la inteligencia artificial viene yendo y viniendo hace aproximadamente 50, 60 años. O sea, en el fondo, la inteligencia artificial simplemente lo que ha variado es cualitativamente a lo largo de los años con mayores capacidades de procesamiento y mejores, ¿no? Técnicas de procesamiento. Pero en el fondo la técnica en sí misma, por lo menos la que está masificada, que nosotros accedemos de forma más corriente, se aleja mucho de lo que nosotros concebimos por inteligencia artificial fuerte, que es la verdadera inteligencia artificial que en realidad imitaría esas capacidades cognitivas humanas. Entonces, en esta ecuación no tenemos que perder de vista que muchos actores participan de esta industria y es obviamente quienes participan de esta industria los que tengan interés de insertar la industria en absolutamente todas las áreas de la vida. Lo mismo ocurre con otros reduccionismos tecnológicos en los cuales quienes participan de estos ecosistemas de desarrollo naturalmente van a querer solucionar absolutamente todas y cada una de las coyunturas sociales con la introducción de estas tecnologías, ¿no? Simplemente esos números que están viendo allí en la diapositiva, o sea, 15,7 billones aproximadamente proyectados a nivel economía mundial para el 2030, no es un hecho
o una métrica menor como para entender por qué el interés sobre la inteligencia artificial es tan pujante y tan poco inocente, al punto de que ya prácticamente todo lo que resulta jurídico parece preventa comercial. Es decir, la industria ha contaminado el sector de la academia, la industria ha contaminado el sector de las ONGs. Y del mismo modo sucede que en estas contaminaciones a su vez se contraen derechos, porque el punto es que varias de las líneas de defensa son estos espacios académicos que nosotros preservamos, o sea, espacios académicos en los cuales estamos disociados de la venta de los productos y por otra parte otorgamos estas visiones críticas sobre estos impactos y el análisis de los mismos en confluencia con otros sectores como ser el tercer sector y mismo también el sector de la administración y de las autoridades de aplicación, que deberían tener una visión absolutamente separada a la visión propia e inherente de la industria. Entonces, muchas veces la inteligencia artificial en estos juegos del perfilamiento se nos propone con una suerte, ¿no?, de solución mágica a la temática de igualdad, y muchas veces se utiliza y se recurre a la falacia de que esa inteligencia artificial como técnica de procesamiento nos va a llevar o conducir a la igualdad. Y nada más falso o falaz que esto. La inteligencia artificial hace lo que uno le inserta, lo que uno le programa. O sea, si nosotros no programamos o si no le colocamos un determinado patrón a la misma, de ningún modo va a realizar algo diferenciado de esa inteligencia artificial. Lo que sí hace la inteligencia artificial de manera muy igualitaria es serializar los impactos del perfilamiento. Es decir, porque nadie habla sobre la justicia respecto del resultado que serializa. Muy por el contrario, puede tener un resultado injusto y serializar ese aprendizaje sobre la aplicación perfecta, cada vez más perfecta y mejor aprendida del resultado injusto. Y esto lleva a que esa vulneración que se realiza sobre los derechos sea mucho más sistemática sobre absolutamente todas las aristas que ya habíamos visto antes, sumado al tema de los defectos y los impactos propios de los perfilamientos que tengan y que confluyan en efectos de carácter discriminatorio. En términos generales, los algoritmos pueden, o sea, como causa, estar mal diseñados desde su origen. Y por otra parte, respecto para ir introduciéndonos un poco en lo que es la temática de sesgo algorítmico, es que los algoritmos introducen patrones, introducen ciertas visiones y definiciones y modelos sobre cómo el mundo tiene que funcionar. Simplemente se establecen en función de las sociedades en las cuales están inmersos y por lo tanto reflejan esos patrones hegemónicos de las sociedades en las cuales se insertan. Y es por eso que hablo de esas afectaciones de carácter colectivo con efectos absolutamente devastadores y multiplicadores del daño, porque al serializar la detección de esos patrones, el efecto discriminatorio también sobre la detección y los resultados de los mismos se masifica y se amplifica. Entonces, si pensamos en los efectos, cada vez son efectos de carácter más intrusivo, más peligroso, y es por eso que deberíamos por lo menos evitar que se introduzcan estas nuevas tecnologías específicamente en áreas donde los efectos jurídicos puedan llegar a ser devastadores. Es decir, esto no se trata de un reduccionismo en el cual simplemente estamos hablando de no utilizar tecnología, sino utilizarla a conciencia en aquellas áreas donde no puedan haber impactos jurídicos que nosotros no podamos revertir. En particular, no utilizar estas geniales invenciones que tal vez para la industria son geniales, no utilizarlas en el área, por ejemplo, de justicia, en el área de la administración de la justicia, cuando tengamos que tomar decisiones sobre nuestros derechos y demás, porque pueden haber afectaciones de las cuales la métrica de las consecuencias podamos tal vez no controlar de manera adecuada. Solamente para mostrarles ya lo impresionante de todas las variaciones y manifestaciones que puede haber de sesgo algorítmico. O sea, tenemos invisibilización, estereotipos, desbalance y selectividad, aislamiento, la fragmentación. Siempre funcionan mal los algoritmos en función de los grupos minoritarios y obviamente en la imposición de patrones hegemónicos, porque son lo tanto hegemónicos que sean las sociedades donde las cuales se los diseña. Y todas estas formas de manifestación de sesgo nos conducen a que los efectos discriminatorios son prácticamente inevitables en ellos mismos. Hay muchos derechos, o sea, que pueden ser afectados por el perfilamiento y como producto de ese sesgo algorítmico.
Simplemente tal vez si nos focalizamos solamente en la privacidad, podríamos nombrar esta autodeterminación informativa, privacidad, intimidad, protección de datos personales, seguridad de datos y demás. Pero si nos planteamos en los efectos discriminatorios que puede llegar a tener el sesgo algorítmico, podríamos encontrar afectaciones que van desde el acceso a la justicia, la seguridad, la educación, el financiamiento, el acceso al crédito, el acceso ya sea a productos y servicios de consumo, contenidos e información, o sea, la selectividad sobre qué información somos merecedores para acceder a la misma, nuestro proyecto de vida, nuestra calidad de vida y hasta nuestra libertad y vidas mismas. Entonces hay que medir que en áreas críticas no podemos insertar estas cosas por los peligros que podría llegar a engendrar respecto de todos estos derechos humanos fundamentales e irrenunciables que deberíamos velar y proteger de manera permanente. Y es allí donde nos hacemos la pregunta de si esa discriminación por sesgo algorítmico es evitable o no. La primera respuesta es que, bueno, sin perjuicio de que nosotros influenciemos un poco el tema desde la perspectiva de la transparencia no es el único exclusivo y excluyente problema de este interrogante. Nos dirigimos en el fondo a un sistema en el cual cada vez haya más cajas negras, esa es la realidad. Sin perjuicio de lo cual también la industria, además del data ethic washing y de toda esta tendencia, también nos propone otras soluciones mágicas, como ser los sistemas de caja blanca. En oposición a los sistemas de caja negra prometen mayor explicabilidad, pero en el fondo esos equilibrios entre lo que sería el tema de información, explicabilidad y transparencia siempre se han resuelto favorablemente reduciendo la información. Entonces hasta ahora no tenemos ningún esquema en el cual, teniendo información plena, clara, detallada, suficiente y adecuada, tengamos los otros dos beneficios. Entonces, si siempre estamos resolviendo el tema de la opacidad recortando la información, bueno, eso no es una solución. Ya lo hemos visto en el ámbito consumeril, que recortar la información al consumidor para que el consumidor diga que sí es algo obviamente abusivo. Y por otra parte, también respecto de los consumidores, los sistemas de caja blanca también resultan poco fiables, porque piensen desde la perspectiva de la confianza a nivel individual. Si nosotros vemos algo todo color de rosas que nos dice obviamente una realidad parcial de aquello que está verdaderamente ocurriendo, nosotros en nuestra inteligencia y en nuestra contextualización de lo que leemos creemos que nos están ocultando algo. Y es por ello que también la ecuación de la fiabilidad, aún así respecto de estos sistemas de caja blanca, terminan siendo contraproducentes porque el consumidor, el titular del dato, sospecha que algo se le oculta a pesar de haber informado respecto de cómo funcionan. Por otra parte, como les decía, bueno, además de la transparencia y además del tema de la auditabilidad, el otro problema es el tema del estudio de los impactos en materia de datos personales. ¿Cuántas veces hemos escuchado, mismo en el año que ha transcurrido con las aplicaciones de lucha contra el COVID y las aplicaciones de contact tracing que se insertaron en nuestros ecosistemas sociales sin haber realizado los debidos estudios de impacto en materia de datos personales? Sumado esto, la falta de auditorías en materia de seguridad de la información en búsqueda de vulnerabilidades. De hecho, han sido tan groseros los ejemplos que nos ha dado el año que transcurrió que hemos visto ejemplos de interpretaciones respecto de brechas de seguridad que en el fondo más que brechas de seguridad eran directamente defectos funcionales del diseño de las aplicaciones que se insertaron en nuestros países. Y finalmente el tema de los sets de datos, o sea, ¿hay manera de insertar un set de datos que no tenga y que no contenga absolutamente ningún sesgo? Es prácticamente imposible, o sea, pensemos que si bien podemos tal vez medir y entender un poco la discriminación actual, tampoco podríamos jamás proyectivamente verificar cuál va a ser la discriminación futura, o sea, qué tipo de parámetros tal vez van a devenir en discriminatorios en un futuro reflexivo cercano a corto o mediano plazo, ¿no? Y la posprivacidad, ¿no? O sea, estamos volcándonos de estas técnicas de procesamiento a cómo llevamos estas técnicas y cómo estas técnicas terminan redefiniendo nuestro mundo virtual.
Estamos en contextos en los cuales la vigilancia electrónica cada vez es mayor, o sea, en términos generales los países recurren y aplican a todos de manera indiscriminada técnicas de vigilancia de carácter electrónico, al mismo tiempo que las prestaciones y el ecosistema tan abierto que prometía ser Internet lleva a cabo un proceso de cada vez una centralización mayor y una monopolización de servicios mayor que genera barreras cada vez más altas de entrada para aquellos que sean competidores y que no sean competidores hegemónicos, monopólicos y oligopólicos en estos contextos. Asimismo, el entorno virtual no recepta realmente lineamientos de seguridad o neutralidad sobre todos nosotros que nos dirigimos en ellos como internautas y a su vez, bueno, los sesgos discriminatorios y los foros en los cuales se amplifican las violencias, las hostilidades y las agresiones son cada vez mayores. Y a su vez los entornos virtuales en los cuales estamos inmersos también generan nuevas opciones para quienes controlan y manejan los datos y convierten a estos entornos en nuevas arenas de hipervigilancia, de control y de dominación. En particular se sublima en ese juego de la posprivacidad, en ese juego que ya viene luego del concepto clásico de la privacidad, donde esas técnicas cada vez están más masificadas y utilizadas de manera indiscriminada, se sublima al individuo a ese control absoluto, privado y también público de todos sus datos, de todo aquello que compone esa individualidad, esa identidad digital que termina conociendo más sobre él que lo que él conoce sobre sí mismo. Y en ese juego, la posprivacidad termina de diluir su individualidad, perdiendo absolutamente su autodeterminación, su libertad, su autonomía de la voluntad. Y por otra parte también, con este punto sobre el cual veníamos hablando antes. Bien, bueno, seguimos con el punto en el cual nos encontramos específicamente, aguarden un segundito, en materia de posprivacidad, dentro de lo que son las características en esta temática en particular, lo que se hace como efecto adverso siempre es sublimar a ese individuo a ese control absoluto, privado y público sobre sus datos. Entonces, en esa ecuación que les comentaba de esa pérdida de autodeterminación, libertad, autonomía de la voluntad, en el fondo también se empieza a asfixiar ese derecho a la privacidad. Un derecho que empieza a tener y a merecer alguna suerte de justificación. O sea, el individuo tiene que pararse y posicionarse frente al Estado para hacerse merecedor de esa privacidad. ¿Por qué? Porque en términos generales el Estado, como en términos generales también el sector privado, acompañan en ese proceso de control exógeno y endógeno de todas las individualidades, donde hay una suerte de punitivización de carácter preventivo respecto de aquello que es de carácter privado. Entonces, en este sentido, la posprivacidad nos trae a nosotros como operadores jurídicos ciertas necesidades protectorias novedosas que nosotros tenemos que analizar y que tendríamos que contemplar en nuestros nuevos y más recientes plexos regulatorios. Hay otras amenazas que pueden existir y que obviamente pueden comprometer el ejercicio de este catálogo de derechos que les mencionaba con anterioridad respecto a los riesgos del perfilamiento algorítmico, lo que nos lleva también a la necesidad de ejercer de alguna manera un poco, revitalizada a la autodeterminación informativa como derecho, porque en los términos generales en los cuales como nosotros tal cual venimos ejerciendo esa autodeterminación informativa, la misma no logra realmente garantizar esa protección, esa seguridad, esa privacidad de datos. Entonces hay muchas necesidades encontradas que responden a diferentes realidades que nosotros deberíamos analíticamente contemplar, como ser las necesidades de carácter técnico, necesidades que tienen que ver con lo funcional, con lo administrativo, con lo económico, con lo político, porque todas estas fuerzas, todos estos intereses y todos estos actores confluyen en este ecosistema de la posprivacidad. Y es allí donde dentro del ecosistema de la posprivacidad nace y se merece un nuevo derecho superador a la privacidad, que se encuentra como un derecho hiposuficiente frente a la profusión de las técnicas y de las amenazas que hoy en día existen en materia de privacidad. Es allí donde empezamos a construir el concepto del derecho al anonimato como un derecho humano fundamental de carácter digital, que tiene que ver con
un ejercicio de carácter proactivo y preventivo, de una privacidad mucho más revitalizada, que tenga que ver con un reconocimiento, esta vez sí legalmente, de la necesidad de qué, de impedir, por un lado, la asociación de los datos a la persona del titular del dato, al mismo tiempo que se proceda a la anonimización irreversible de aquellos datos que se hubieran recolectado con función, obviamente, de la interacción con el titular del dato, y también impedir técnicamente, con exigibilidad legal, la generación y lo que sería la recopilación de datos con finalidades para perfilamiento. ¿Esto por qué? Porque siempre les llevo a razonar de que no existe ningún derecho constitucionalmente reconocido a obtener el máximo lucro, el máximo rédito en materia de datos personales. Y ese anonimato tiene que ver con un anonimato también por default, por diseño, que sea una garantía también de la seguridad de los datos, porque cuando trabajamos con datos de carácter anonimizado y cuando trabajamos con técnicas avanzadas de privacidad, la protección de la seguridad también se alcanza a niveles mayores. Y por otra parte, un anonimato que recepte también una mayor visibilidad, una mayor apertura, un mayor deber de información con usabilidad, funcionalidad y accesibilidad, lo cual dotaría obviamente a ese titular del dato de mayores ejercicios en cuanto a su autodeterminación informativa. Por otra parte, en la posprivacidad resulta muy importante el tema de la soberanía de datos. Vaya problemática que hoy en día nos aqueja a todos, porque desde el momento que nosotros efectuamos un clic, los datos viajan y viajan interjurisdiccionalmente. Y este es un grave problema a la hora de analizar la privacidad y la protección de los datos personales, en particular por la falta de uniformidad y armonización de los principios. O sea, en primer lugar, la privacidad ya deja de ser una cuestión netamente individual. Aquí nos estamos preocupando no solamente de la privacidad como derecho individual, humano, personalísimo y demás, sino también como un bien jurídico de carácter colectivo. La privacidad le importa también al Estado, no solamente a los individuos. Al Estado le importa y le interesa que las individualidades también se encuentren protegidas en materia de datos, y esto genera también nuevas responsabilidades y nuevos desafíos desde esta perspectiva y nueva óptica desde lo legal. ¿Por qué? ¿Qué ocurre a nivel tratamiento en todo el mundo? Bueno, tenemos regulaciones solapadas, regulaciones que realmente a nivel internacional se solapan, confluyen, generan obviamente diferentes matices jurídicos, diferentes conceptos sobre cuestiones que son homónimas y que nosotros entendemos del mismo modo. Y por otra parte también son preocupaciones crecientes desde la perspectiva geopolítica, o sea, este tema de la extraterritorialidad nos lleva también a un juego en el cual hay poder simbólico respecto de quién maneja los datos y quién es dueño de los mismos y dónde residen los datos y quién toma la decisión jurídica de aplicar su regulación preponderante sobre la protección de los mismos. Entonces, esa necesidad que existe imperante de tener que hacer cumplir esas leyes de privacidad aún por fuera de las jurisdicciones conlleva a que este punto de la soberanía de los datos sea algo tan basal, tan fundamental para todos. Al mismo tiempo que dentro de esas ondas geopolíticas también se crean marcos legales para el manejo de esos flujos transfronterizos en materia de datos y en materia de información, porque como bien sabemos en esta era las vinculaciones, los relacionamientos de los datos cada vez son más rápidos, a mayores volúmenes y realmente con mayores capacidades de relacionamiento. Y dentro de este esquema de soberanía de datos surgen obviamente nuevas problemáticas a analizar específicamente y que preocupan a expertos de todos lados, como ser el tema de la residencia de los datos, o sea, dónde se almacenan específicamente los datos. Vaya cuestión que muchas veces nos preguntamos con el tema de cloud computing, o sea, dónde se almacenan y qué regulación establecemos al respecto. La localización de los datos, o sea, dónde permanecen en función de la generación de esos mismos datos y dónde los almacenamos en particular, no solamente dónde residen, sino también dónde los almacenamos de forma perdurable o duradera. Entonces, en términos generales necesitamos mejores estrategias de seguridad e integridad de datos. ¿Por qué? Porque en este flujo transfronterizo que hoy en día se plasma estamos cada vez perdiendo mayormente la guarda y el control físico de los datos con los cuales nosotros trabajamos. Y es ahí donde, tal vez en términos generales, regulatoriamente, en materia de soberanía de datos, hemos ido inclinándonos en torno a esquemas de responsabilidad de carácter objetivo y solidario, con abrazar ciertas necesidades especiales de control, de auditoría, de monitoreo y de acceso dinámico. ¿Por qué? Porque nosotros al perder el control, esa guarda física, tenemos que de alguna manera plasmar
ese control extraterritorialmente, y eso nos lleva al tema de la accesibilidad de esos datos y controlarlos, auditarlos, tomar métricas, etc. Por otra parte, también existen nuevas necesidades de identificar todo lo que es tratamiento de datos, o sea, la de-identificación como técnica o como, a ver, simplemente simbolismo de lo que es un poco la parte de anonimización que venía hablando antes, tiene que ver con esta necesidad de proteger la capacidad de individualización y trazabilidad de los titulares de los datos. También existen nuevas necesidades y medidas a tomar al respecto de lo que son las copias de resguardo o backup, y lo mismo respecto de los nuevos marcos territoriales que también hacen uso de la extraterritorialidad, porque tal vez es muy simple de, entre comillas, aplicar la extraterritorialidad cuando solo un ordenamiento jurídico la establezca, pero cuando varios de manera solapada establecen la extraterritorialidad, de cierta manera se va a hacer necesario de que todos nosotros tengamos alguna suerte de parámetros en común, principios en común, derechos en común, para no generar realmente estos cumplimientos normativos en una carga de imposible cumplimiento. Y dentro de esto también tenemos otros desafíos que nos presenta la soberanía de los datos, en particular a los desafíos de la economía digital y la crisis de confianza que puede llegar a haber en función de estos tratamientos transfronterizos, o sea, cómo preservar en esta ecuación de tratamientos esa confianza que tiene el titular del dato respecto de su seguridad, la preservación de sus derechos en relación a la protección de datos personales y demás. Entonces, para ir concluyendo, ¿cómo proyectamos legalmente esto? ¿Cómo lo plasmamos en principios, en derechos concretos? ¿Y cómo respondemos a estos nuevos desafíos? El primer cambio necesario es el cambio que se tiene que dar en materia de los principios, o sea, ¿cómo proyectamos este futuro? Bueno, naturalmente vamos a requerir de un consentimiento que se asegure, un consentimiento que sea comprobable a nivel expreso e inequívoco, o sea, tal vez una función o una clarificación un poco de lo que hoy en día imponen tal vez los sistemas más avanzados en esta materia. No tenemos que perder de vista, frente a lo que es el tratamiento de datos personales, el principio de la calidad de los datos, o sea, ese principio de adecuación, de minimización, no excesividad, adecuación, pertinencia, actualidad y demás, tiene que ver absolutamente con esto de mantener la calidad del dato durante todo el ciclo de vida del tratamiento del mismo. Por otra parte, en términos de lo que es privacidad y seguridad, privacy and security, también acompañado de lo que sería confianza o trust, tenemos que pensar en esquemas de diseño y por defecto, o sea, todo lo que es privacy by design y privacy by default y todos los esquemas que le siguen a ello. O sea, ya hoy en día ni la privacidad, ni la seguridad, ni la confianza de los titulares de los datos son opcionales en este juego. Por otra parte, esto se ve acompañado de las medidas de seguridad que deberían ser obviamente actualizadas de forma asidua, controladas obviamente y atinentes al estado actual del arte, ¿no? O sea, medidas de seguridad que respondan a parámetros técnicos vigentes y que sean asimismo exigibles, o sea, que contemplen no solamente a los gigantes que pueden aplicarlas, sino también una adecuación específica para aquellos que también trabajan con datos sin perjuicio de no tener la envergadura de los grandes responsables de tratamiento en materia de datos. ¿Por qué? Porque los datos expuestos pueden ocurrir en todos los entornos de procesamiento y tratamiento, y la industria no solamente es de tiburones, sino que también hay industrias más pequeñas de tratamiento y de procesamiento de datos. Finalmente, el tema de las autoridades de aplicación. Es fundamental el rol que tienen en esta agenda las autoridades de aplicación en materia de datos personales, sin perjuicio de los esquemas que sigamos. O sea, si tenemos una autoridad de aplicación mezclada o entrecruzada con lo que es la autoridad de aplicación de las leyes de acceso a la información o la tenemos separada, lo cierto es que el rol fundamental de la autoridad de aplicación hace al efectivo cumplimiento y al control sobre los cumplimientos relativos en materia de protección de datos personales, en particular acompañando a ello los que serían los esquemas ejemplificadores a nivel sancionatorio. Tenemos que tener esquemas que permitan la sanción de todas aquellas violaciones o vulneraciones a las leyes de protección de datos personales que realmente revistan un carácter genuino disuasorio para que esas malas prácticas en el mercado, en la industria de procesamiento de datos, se erradiquen de una vez por todas. Y finalmente, respecto de cuando ya ocurre el daño, o sea, cuando ya pasa lo inevitable,
¿Qué sucede? Bueno, los esquemas deberían responder con lo que sería una responsabilidad de carácter proactivo, preventivo y precautorio, y cuando ocurre, simplemente reparar de forma plena e integral esos daños. Respecto de los puntos en particular que veníamos viendo sobre inteligencia artificial, algoritmos y la discriminación producto del sesgo algorítmico, insisto con esto, hay técnicas riesgosas de procesamiento. Esas técnicas riesgosas de procesamiento no pueden insertarse, como les digo, en áreas críticas donde el efecto jurídico que puedan tener pueda llegar a ser irreversible y comprometer derechos de carácter humanos. Entonces, para no perder los beneficios de estas técnicas, porque nadie está diciendo aquí o señalando que no se deban utilizar de forma absoluta, pero para no perder los beneficios, esa inteligencia artificial, esos perfilamientos, esas técnicas avanzadas de procesamiento son avances, pero son avances que nosotros tenemos que aprovechar con responsabilidad. No existe ningún área de la vida social exenta de responsabilidad. Entonces aquí tenemos que de vuelta empezar a reflexionar respecto de nuestro rol en función de la misma. La inteligencia artificial y otras técnicas no pueden depender únicamente, como les digo, de recomendaciones éticas. Para esto tenemos las normas. Siempre la ética de los datos ha sido base fundamental de la protección de datos personales y en este sentido no existe de ningún modo la conversión o la purga de ciertos defectos que tienen estas técnicas simplemente por el hecho de seguir recomendaciones éticas, cuando esas recomendaciones éticas a veces implican una traducción absolutamente deslucida de lo que es la norma que origina ese mandato de carácter ético. Por otra parte, si el estudio de un estudio de impacto en materia de datos personales relativo a cualquiera de estas técnicas resulta ser negativo, no podemos negar ese resultado. O sea, si del estudio que nosotros realicemos tenemos riesgos que nosotros no vamos a poder manejar a futuro y no vamos a poder contener el impacto y los daños potenciales que puedan realizarse, deberíamos detener la aplicación en ese campo y evitar de esta manera algo que tal vez uno está viendo que sucede al estilo efecto bola de nieve, el tema de la apoptosis de la propia inteligencia artificial y de todas estas técnicas, que muchas veces por el tema de esa suerte de optimismo alegre, de ser parte de esa industria, ¿no? Y tener y compartir visiones tecnoreduccionistas y esencialistas sobre la misma, se lleve tal vez a un defecto y a un daño que sea imposible de retroceder, por el cual se tenga directamente que anular esa aplicación en una determinada área. Y esto implicaría tal vez la crónica de muerte anunciada de una técnica que ya ha nacido como peligrosa, se conocía sus defectos, se podían señalar sus peligros, aún así se siguió procediendo y ocurrió lo inevitable que se podía haber señalado previamente. Entonces evitemos esto, utilicemos estas técnicas riesgosas de forma responsable y siempre teniendo una arista y una visión sobre los derechos humanos fundamentales. Y finalmente, para concluir, cambios necesarios en el plano de nuestros derechos. Cómo pensar esta proyección de nuestro futuro en materia de datos personales y de los derechos necesarios que deben ser garantidos para que podamos ejercer todas estas cosas que realizamos en sociedad sin el compromiso de nuestra privacidad, nuestra intimidad, nuestra autodeterminación informativa y tantísimos otros derechos. El primero de ellos es el tema de la protección de los datos en torno a las definiciones que manejan nuestros plexos normativos. Entender que dato sensible hoy en día prácticamente lo compone y lo constituye cualquier cosa a la luz de las técnicas de procesamiento que hoy en día nosotros tenemos. Por otra parte, entender que dentro de los esquemas de la posprivacidad, los esquemas de privacidad clásicos se presentan absolutamente como soluciones de carácter hiposuficientes en materia de protección de datos personales. Después el tema del derecho a no ser perfilado, o sea, el punto en el cual nosotros tengamos que ejercer activamente esa autodeterminación informativa, lo cual implica también decidir no someternos a técnicas de perfilamiento. Y más aún, otro derecho reconocible que es el tema de no ser objeto de toma de decisiones individualidades automatizadas. En particular, o sea, el tema de las tomas de decisiones de carácter individual basados exclusivamente
en procesamientos de datos ha sido un tema que nosotros en términos generales en todas las regulaciones de protección de datos personales hasta el momento han sido prohibidos. Parece que con el transcurso de los años y la evolución y el avance de estas técnicas hemos olvidado un poco ese principio general en materia de protección de datos personales. Por lo menos los parámetros a nivel general de las regulaciones más recientes y más avanzadas en la materia dan cuenta de los peligros que puede ser el hecho de que no nos podamos oponer, el hecho de que tal vez no exista bilateralidad, que no sea escuchada la parte a la cual puede llegar a afectar ese perfilamiento y haber sido objetivado para esa toma de decisiones de carácter automatizado. Entonces el punto aquí está en preservar un derecho fundamental que nosotros tenemos en todas nuestras constituciones latinoamericanas, que es el derecho a la defensa. Tenemos derecho a participar en estos procesos, a defendernos y si algo nos perjudica, obviamente a hacer oír nuestros derechos al respecto. Entonces hay una ola bastante peligrosa respecto de la potencial inclusión en proyectos, por ejemplo, aquí a nivel local en Argentina, en proyectos de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales que incluyen dentro de la temática de no ser objeto de toma de decisiones individuales automatizadas, la posibilidad de que el individuo no tenga derecho a oponerse en caso de que una ley ordene dicho perfilamiento, lo cual es objetable a todas luces desde la perspectiva de derechos humanos, grito en el cielo que ya han puesto las organizaciones del tercer sector al analizar específicamente en materia de derechos civiles esta potencial reforma al respecto, ¿no? Y en particular, dos cosas que yo he insistido desde mis estudios doctorales. La autodeterminación informativa dinámica. Nuevamente, en esquemas de posprivacidad, la autodeterminación informativa tal cual como la conocemos se ejerce de manera estática. Entonces tenemos que revitalizarla con un ejercicio dinámico en función de que hoy en día tenemos situaciones evolutivas de carácter de procesamiento de datos. Y es por ello que también deberíamos acompañar ese ejercicio de autodeterminación informativa de forma dinámica, evolutiva, iterativa, con consentimientos informados también dinámicos que sirvan para que nosotros plasmemos nuevos consentimientos en situaciones donde han variado las técnicas de procesamiento. Nosotros vemos que como titulares de los datos parece que nuestro ejercicio de derechos está coincidente con nuestro primer contacto con el responsable de tratamiento y después de allí con todos los cambios que puede llegar a ocurrir puertas para adentro. Las técnicas de procesamiento jamás se nos vuelve informal realmente cuáles son esos cambios, más que algunos cambios cosméticos de las condiciones de tratamiento o los términos y condiciones o condiciones de privacidad a nivel contractual. Entonces, esto implica con estos consentimientos informados dinámicos trascender esos formalismos ritualistas simplemente que se realizan en materia contractual a los efectos de verificar requisitos contractuales a nivel formal, cuando en realidad lo que se está buscando es genuinamente ver cómo el titular del dato decide y gobierna sus verdaderos datos en una ecuación en la cual el titular del dato es absolutamente insustituible. Así que les agradezco mucho la asistencia. Allí tienen a disposición contactos en redes sociales y canal de YouTube para ver también otras conferencias y videos que he realizado. Y les agradezco muchísimo el espacio y la participación. Doctora Joana, muchas gracias. Quisiera, si usted me lo permite, compartirle algunos comentarios y preguntas de los asistentes. Y comenzaríamos con la primera. Que dice, de la maestra Ana Olvera, la pregunta es, ¿qué opina acerca de los proyectos de implementación de pasaporte COVID? Si hay alguna experiencia argentina que nos pueda compartir y si hay alguna forma de implementarlo sin que ello resulte en discriminación o violación de derechos fundamentales. El tema de los pasaportes es algo, o sea, por un lado hay que pensar un poco en el tema de la finalidad y la adecuación hacia la finalidad, si es que realmente cumplen con el objetivo que buscan, porque realmente en el fondo la utilización de esos datos son datos, como siempre digo, datos sensibles que uno por análisis del carácter que tienen una máxima criticidad.
Por otra parte, frente a la utilización que puedan tener un máximo carácter discriminatorio, o sea, simplemente pensar en cuáles pueden ser las ramificaciones de la existencia de ese tipo de identificadores podría tener resultados muy nefastos si es que se desvía o se pervierte de algún modo su utilización, mismo a nivel, qué sé yo, discriminatorio, o sea, sumándolo a todas las discriminaciones que ya existen hoy en día con el tema transfronterizo, inmigratorio y demás. Pensemos que puede ser tal vez una gotita más que colme ese vaso de xenofobia en un mundo que creo que no merece seguir incrementando esos factores discriminatorios. Por otra parte, como les digo, la relación de causalidad entre lo que procura probar ello no asegura la inmunidad, entonces no tiene, es como utilizar un remedio inadecuado, es decir, si nosotros en materia de tratamiento de datos personales utilizamos tratamientos que no se adecúan o en cuanto a la razonabilidad o proporcionalidad de aquello que se está persiguiendo, no deberíamos realizarlo y por ende lo entiendo como algo que no debería por lo menos llevarnos a un buen puerto y no debería ser algo que examinemos de manera muy, muy, qué sé yo, colocándole nuestra confianza. Máxime cuando son sistemas en los que les digo, la seguridad debería ser absolutamente a la altura de la criticidad de dichos datos y que podría realmente exponer a ciertos perjuicios a sus titulares de forma muy, muy violenta. Entonces entiendo que no tiene, o sea, realmente no tiene una razonabilidad. Para mí no pasa el test de proporcionalidad, de riesgo-beneficio, y en materia de datos personales para mí sería extremadamente conculcatorio. Entiendo que obviamente existen iniciativas del mismo modo que también se ha realizado, por ejemplo, hasta ahora, no sé, muchos países de nuestra querida Latinoamérica, contact tracing sin preservación de privacidad, o sea, contact tracing que hacía uso de geolocalización y georreferenciación, y la respuesta es que así nos ha ido, o sea, los compromisos y las fugas de datos que se han dado y situaciones en las cuales se han afectado a titulares de los datos se han visto de forma pública y notoria. Por lo tanto, creo que seguir ahondando en ese camino no nos va a arrojar beneficios y creo que deberíamos prevenir un poco la inserción de estas cosas en las cuales simplemente se aporta más segmentación. Eh, mi visión, por lo menos académica y mismo personalísima desde lo humano, me parece que no nos aportarían nada. Gracias, doctora. Una pregunta de Carlos Alberto Almanza. Nos dice, más bien le pregunta a usted, doctora, ¿necesitamos una nueva gobernanza algorítmica global? A ver, Así. sí, en materia de algoritmos, o sea, en términos generales, la gobernanza, o sea, si pensamos la gobernanza de datos, hoy en día nadie está exento de realizar gobierno y gobernanza de datos. Y en esos esquemas de gobierno de datos se tiene que incluir sí o sí la arista de privacidad, la arista de la anonimización de los datos, la arista del control de la seguridad de los datos, la arista de control del ciclo de vida del dato, lo que es data warehousing y un montón de otras cuestiones. Entonces, ¿necesitamos nueva? Yo les diría más que nueva, al menos necesitamos que todos apliquen lo que ya tenemos hasta el momento. Aquí tal vez uno de los problemas más groseros es que algunos es como que llegan a la disciplina recién en el año 2020, 2019, 2018 y demás, y parecen ignorar todo lo que se realizó en el pasado y la gobernanza de datos en términos generales como industria viene hace décadas. Y bien se podrían tomar absolutamente todos sus estándares y aplicarlos. El tema es que muchos que tal vez se bautizan en esta industria de manera reciente tienen la capacidad obviamente de ignorar el pasado, también de tildar el pasado de algo anquilosado o que obstaculiza o destruye la innovación, cuando en realidad son métricas de calidad de la propia industria. Entonces, más que eso, simplemente se están arrogando alguna suerte de lo que yo siempre denomino el derecho adquirido de hacer las cosas mal. Y no es algo sobre lo cual se pueda negociar. O sea, hoy en día, más que nueva gobernanza algorítmica, necesitamos gobierno de datos efectivo y eficiente en todas las tareas que realicen tratamiento de datos, dentro de las cuales, bueno, obviamente todas las técnicas hacen uso de algoritmos, y es por eso tal vez que, bueno, uno refresca, ¿no? la vieja gobernanza o el data governance, y ahora hablamos de gobernanza algorítmica y falta que hablemos de gobernanza algorítmica cuántica. Dejemos de inventar nuevas disciplinas, acojámonos a las cosas que ya tenemos y por lo menos apliquémoslas de manera uniforme porque estamos perdiendo
el control de nuestros datos, y encima estamos contaminando más bien el ecosistema de tratamiento de datos al punto tal en que en algún momento realmente la seguridad y la privacidad de los datos van a tornarse una utopía. Y una utopía no porque sea imposible garantizar el derecho, sino porque hemos contaminado tanto los registros al punto tal de que no podamos aplicar ni siquiera las medidas que conocemos y que tenemos. Así que esto se evita aplicando lo que ya tenemos y empezando a mejorar lo que tenemos. Así que bueno, esa es mi idea sobre el tema de gobernanza algorítmica. Gracias, doctora. Si me permite un par de intervenciones más. Sí. Mm, hay una pregunta aquí, dice así: podemos hablar de que el Estado no solo ha perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza, sino que además, ante el tecnomercado, ha perdido la legitimidad para la vigilancia de su ciudadanía bajo el argumento de la seguridad nacional. A ver, en materia de protección y de tratamiento de datos personales, siempre todas las leyes o todos los plexos regulatorios en protección de datos siempre han concebido alguna suerte de licencia en materia de excepcionalidades al consentimiento informado mismo de los titulares de los datos en función muchas veces de la preservación de estas grandes áreas, ¿no? Áreas cuya interpretación flexible podría llegar a dar obviamente lugar a ciertas rispideces y ciertos avances sobre la privacidad, la protección de los datos y demás, que son las áreas típicas, áreas que ya hemos experimentado a lo largo de nuestra historia y que no son recientes para nada, como la seguridad nacional, la defensa nacional y la salubridad. Ya hemos visto como una suerte de backlash de lo que ha sido el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas, el avance que se ha hecho sobre el tema de defensa. En particular con todo el cambio de postura sobre el análisis y el acaparamiento y la vigilancia electrónica sobre la ciudadanía, en particular, por lo menos en suelo americano, hemos visto ese ejemplo, y mismo las potestades que se han tomado a nivel geopolítico de realizarlo puertas para afuera. Nosotros con esto de la pandemia del COVID hemos visto como todos los estados en mayor o menor grado han avanzado en función a lo que ha sido procurar esa búsqueda de la salubridad o de la salud en términos generales a través también del procesamiento de los datos personales y del control y de la hipervigilancia por parte de los estados. Algunos estados se han cargado a los hombros esa perspectiva respecto de realizar estas tareas con el menor compromiso posible en materia de privacidad y en materia de seguridad, pero no ha sido absolutamente uniforme y tenemos obviamente esos ejemplos que ustedes pueden ver a nivel geopolítico en el sudeste asiático, donde los esquemas de hipervigilancia en función de el cumplimiento de metas sanitarias ha sido máximo, ¿no? En términos generales, o sea, ese tema de la hipervigilancia, los estados han tenido esas licencias desde siempre. El punto es que en materia de postprivacidad, tal vez la interpretación de esas licencias siempre ha sido muy vaga y muy flexible. Y el o sea, tener estas licencias y no tener parámetros interpretativos sobre la exclusividad y la interpretación más bien de carácter restrictivo de las mismas, ha llevado un poco a la interpretación flexible de las mismas y quitándola de contexto y también a la elongación de estas medidas en función de ello. Entonces, enfrentamos un panorama en el cual, bueno, estos peligros respecto de la extensión que han tenido las medidas de hipervigilancia muchas veces empiezan a desvirtuar su causa o su origen y empiezan a resultar obviamente antagónicas con los intereses individuales. Entonces creo que esto es un punto en el cual yo lo decía al principio mismo de la pandemia, donde la opción respecto de nuestras individualidades era muy clara. Se nos colocaban opciones binarias, absolutamente falaces, porque obviamente llevan a estos facilismos. El hecho de que nosotros teníamos que renunciar a nuestras libertades, que teníamos que renunciar a nuestros datos, a cambio del bien jurídico salud. Que si nosotros no cedíamos nuestros datos, no podíamos obtener el bien jurídico salud. Y una cosa no tiene que ver con la otra, es decir, nosotros podemos los bienes jurídicos, y justamente cuando hablamos de derechos humanos, y más aún, bueno, derechos humanos digitales en el avance, tenemos que tener muy presentes este principio de la no regresividad, o sea, los derechos humanos han sido concebidos para sumarse, no para cancelarse en sí mismos o para retroceder en el tiempo. Ese principio de la progresividad nos lleva a que esos reconocimientos no son antagónicos. Se puede tener salud con privacidad,
se puede tener salud con autodeterminación informativa, y esto lo han demostrado un montón de países que, como les digo, han aplicado tecnologías en las cuales se ha buscado preservar la privacidad al tiempo que también se perseguían métricas y objetivos sanitarios. Entonces, bueno, tenemos que buscar el balance, porque ni una cosa se justifica ni la otra. Es decir, es obvio que vamos a tener que perseguir estos bienes jurídicos porque son bienes jurídicos de goce indeterminado colectivo, pero al mismo tiempo no podemos avasallar con dichas excusas derechos individuales que también son fundamentales, son humanos y son irrenunciables. Entonces, en esto está el juego del balance. Los extremismos en materia de protección de datos personales no son buenos, o sea, la hipervigilancia lo único que hace es avasallar y mancillar derechos que luego no se recuperan. Entonces, tener en cuenta un poco esto de que una vez que se avanza, es difícil retroceder y volver a ganar ese bien privacidad. Justamente hay un tema de que es irrecuperable la privacidad, es decir, cuando una vez se expone un dato, nosotros no podemos borrar, entre comillas, los efectos de esa exposición por más que indisponibilicemos ulteriormente el dato. Entonces, tener en cuenta esto, el balance, es clave para mí para todo. Gracias, doctora. Esta pregunta fue del maestro Víctor Saavedra, que se encuentra con nosotros y también miembro de la comunidad académica del posgrado. Una pregunta más, doctora. La leo. Dice, doctora, la manipulación de los algoritmos de manejo de los datos para manipular emociones con fines políticos, de lo que habla Yuval Noah Harari, ¿cómo podríamos enfrentar eso? ¿Cuál es su opinión, doctora? A ver, para mí toda la utilización de algoritmos con estas finalidades, algoritmos con finalidades, o sea, que tienen que ver mismo con otros datos, no solamente biometría, sino también datos que tengan que ver con género y demás, para mí son aplicaciones que no deberían ser permitidas, o sea, pensemos en particular relativo al tema de la sensibilidad y la criticidad de los datos que se manejan, y los efectos discriminatorios y sesgados que pueden llegar a tener. Máxime con el efecto multiplicador que pueden llegar a tener respecto de las hipervulnerabilidades. O sea, no perder en cuenta que quienes más susceptibles están a estos efectos discriminatorios son justamente los hipervulnerables, que justamente son esas categorías que el sesgo algorítmico deja fuera de esa representación. Por lo tanto, todo lo que implica esa manipulación que se realiza de forma algorítmica lleva tal vez a efectos, les podría realizar la analogía, o sea, nosotros en materia consumeril nos indignábamos respecto de la manipulación que era producto de la publicidad de carácter abusiva, la publicidad de carácter subliminal. Pensemos la sublimación que puede ser capaz de realizar un algoritmo que maneja absolutamente todos los parámetros y todas las cuestiones que tal vez nosotros dentro de nuestra conmensurabilidad a nivel humano nosotros tenemos una capacidad de manejo finito. Entonces pensemos que somos muy susceptibles, realmente somos muy susceptibles hasta el punto de preguntarnos si cuando estamos decidiendo, verdaderamente estamos decidiendo nosotros o estamos guiándonos por ese sesgo algorítmico de filtro. Entonces creo que a nivel humano hay ciertos procesamientos que, como les digo, por tocar ciertas tipologías de datos críticos y ciertas tipologías de datos sensibles, por el simple hecho de procesar esas tipologías de datos, no deberían estar permitidas sin el consentimiento de los titulares de los datos. Cada uno es libre, obviamente, de asumir su propio riesgo, pero entiendo que en estas ecuaciones, por lo general, nadie cuenta en cuanto a la opinión que tenga o la voluntad que tenga de ser objeto de estos procesamientos. Creo que, o sea, en particular, el punto de cómo podemos enfrentar esto y la respuesta está en que no deberíamos tener una postura solamente o exclusiva o excluyente en lo que es autodefensa digital. Entiendo que es muy importante, o sea, esto se los digo como una persona que participa mucho en la temática de autodefensa digital, y que creo activamente en que todos tenemos nuestro granito de arena para aportar en la seguridad, en la privacidad y la protección de datos, y que todos a través de nuestras acciones podemos influenciar en nuestro mundo, pero colocar todo el peso de la justiciabilidad de estas cuestiones, todo el peso del control y de la modulación de estas cuestiones en el eslabón más débil de la cadena, no resulta. O sea, no resulta simplemente por el hecho de que los esfuerzos que existen son muy disímiles. Hay mucha asimetría de poder entre las fuerzas que juegan en esta arena. O sea, toda la industria a nivel algorítmico versus los individuos.
y los individuos estamos fragmentados, cada uno obviamente va a tener un resumen de esfuerzos a nivel humano, económico, recursos y demás, que nos llevan tal vez a ponderar que nuestras acciones y nuestro modo de enfrentar estos fenómenos sea absolutamente dispar con la fuerza arrolladora que tiene la imposición de estos modelos. Entonces, creo que en este punto de esa ecuación, justamente el rol de las autoridades de aplicación y el rol del Estado y el rol también de nuestros poderes legislativos tiene mucho, mucho que ver y por realizar en esta tarea de cómo enfrentar estos fenómenos. Si no tenemos buenas leyes, no tenemos buenas armas jurídicas. Si no tenemos leyes que aseguran herramientas procesales para que nosotros podamos realmente enfrentarnos genuinamente contra ello con efectos valiosos, tampoco podemos enfrentar estos fenómenos. Y si no tenemos autoridades de aplicación que al tiempo hagan cumplir esas leyes, por otra parte, auditen, por otra parte, sancionen y asimismo se preocupen por alcanzar mejores niveles de cumplimiento, porque aquí otra de las ecuaciones es que tenemos que también salir no solamente de los esquemas de suma cero en materia de privacidad y de seguridad, sino también a los esquemas de suma cero en materia de las acciones regulatorias. Porque muchas veces las autoridades de aplicación simplemente se gastan o invierten sus esfuerzos en sancionar incumplimientos, pero poco se preocupan respecto del mejor cumplimiento que pueda hacer el ecosistema entero respecto de estas métricas en materia de datos. Entonces, en vez de preocuparse porque todos cumplan, se preocupa simplemente por sancionar a algunos pocos y generar su reputación en función de las sanciones que aplica. Ideal sería que una autoridad de aplicación tenga que aplicar 0 sanciones. No perdamos de vista eso, o sea, el punto es que llega a la métrica 0 simplemente porque todo el ecosistema cumple y no hay nada que sancionar. No porque no tiene nada que sancionar, porque o bien está en la mesa de negociaciones con quienes trabajan con los datos o porque por otra parte tiene normas tan deficientes cuyos esquemas sancionatorios no son disuasorios y por lo tanto no las aplica. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esto? Y bueno, con los actores relevantes en la mesa y que obviamente cada uno comprometa la cuota de responsabilidad que tiene para que esto ocurra. Muchas gracias, doctora. Una última pregunta y es la siguiente. ¿Dónde podemos conseguir sus libros, por ejemplo, algunas de sus publicaciones? Bien, allí les estoy pasando por las dudas esperen en el chat. Mis libros son de editorial ad hoc, pueden conseguirlos allí en el sitio del editorial. También tengo muchos artículos de doctrina y comentarios a fallos, también en varias editoriales. Así que bueno, allí tienen el sitio, tengo 4 libros, uno de ellos el último más reciente en protección de datos personales. Y hay bastantes lugares en internet donde también se distribuye el libro, así que bueno, tanto en Argentina como en otras partes de Latinoamérica pueden conseguirlos por allí. Excelente, doctora. Pues muchas gracias. Tenemos todavía bastantes comentarios en el tintero. Nos gustaría seguramente a todos quedarnos otras 3 horas aquí, pero entendemos que su tiempo es limitado. Lo que nos obliga también a hacerle una invitación por anticipado, ¿no? Para una futura conversación. Esperemos que en aquel momento, si usted acepta desde luego, podamos tener más controlado el tema de seguridad, ¿no? Y pues nada, agradecerle mucho, doctora, su colaboración, su presencia, que nos comparta sus dominios temáticos y muchas gracias a los asistentes. Seguramente estaremos compartiendo espacio en un momento próximo. Muchas gracias Rigoberto, Erendira, muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara y también a todo su equipo de formación virtual y nos vemos en próximos encuentros. Un saludo grande a todos los asistentes. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, un abrazo grande. Hasta pronto, muchas gracias a todos.